Hemos hablado la semana pasada hemos concluido las complicaciones crónicas de la diabetes, creo que tengo entendido que es así. Lo último que dimos fue pie diabético, una complicación nefasta que termina con, que digamos que deteriora grandemente la calidad de vida, eh, al punto de que la calidad de vida y la expectativa de vida, o sea, un paciente que tiene una úlcera o una amputación en el miembro inferior tiene el 50% de tener otra amputación en los próximos 2 años y de tener un evento cardiovascular que lo lleva a la muerte. Entonces, todo esto que hemos hablado, que ustedes han visto, que no sé si les habrá impactado, ¿no? De las complicaciones que pueden ocurrir con una diabetes sin tratamiento, eh, era para que de alguna manera presten ustedes atención a cómo podemos hacer para lograr un buen tratamiento. Desde ya les digo que es muy difícil. Aún en manos de los mejores especialistas hay un porcentaje alto de pacientes que no logran el objetivo terapéutico, ¿no? Eso de lo que habíamos hablado, glucemia de ayunas menos de 130, glucemia postprandial menos de 180, hemoglobina glicosilada menos de 7. De hecho, más o menos el 25% de los pacientes con diabetes tipo 1 solamente pueden lograr esa hemoglobina menos de 7. Y más o menos el 40% de los diabéticos tipo 2 pueden llegar a lograr ese objetivo. Pero hay un porcentaje importante que nunca lo logra. Tal vez el problema esté en estos dos primeros puntos del tratamiento. O sea, el tratamiento de la diabetes se dice que está formado por pilares. El concepto de pilares es que son necesarios todos los pilares para que la estructura quede en pie. Y acá es exactamente lo mismo. Si ustedes piensan que la diabetes o el tratamiento de la diabetes es como una mesa, la mesa tiene que tener las 4 patas. Si le falta una, se va a caer. Entonces, las 4 cosas que vamos a ver acá son importantes. Entonces, el plan alimentario y la actividad física, la medicación y la educación. Si vamos al caso, los cambios del estilo de vida involucran la alimentación y la actividad física, digamos, pero todos son importantes. O sea, es inútil intentar lograr el objetivo terapéutico si no se cumplen todos, por lo menos en parte, de estos pilares. Dentro de lo que uno debe tener en cuenta siempre como para motivar a los pacientes a que cumplan, es algo que habíamos visto también en la clase anterior, en donde dijimos que hay cosas que los mismos pacientes deben saber que tienen que hacerse. Por ejemplo, el examen de los pies. Entonces, si nosotros hacemos un buen examen al inicio de nuestro contacto con el paciente, vamos a examinar sus pies y les vamos a decir, usted tiene que examinarse los pies cada tanto tiempo. Algunos es una vez al año, otro es cada 6 meses, otro vez cada 6, cada 3 o por mes. Entonces, con eso el paciente ayuda, ya sabe que cuando viene a la consulta él viene con el pie limpio, ya sabe que si el doctor no le revisa, le dice, doctor, esta vez me toca examinarme el pie. Entonces tenemos un paciente motivado a cumplir con el tratamiento. Eso es por un lado. La otra cosa importante es hacer el seguimiento anual con la pupila, con el fondo de ojo. También hemos visto que depende de lo que aparezca en el fondo de ojo, puede ser que el oftalmólogo le diga, tiene que hacerse el examen cada 6 meses o cada 3 meses, porque de acuerdo a eso va a ver si es que no necesita tratamiento. Y el paciente debe saberlo para no olvidarse, porque si no ocurre que el paciente no tiene en cuenta esto y un día amanece sin ver de un ojo, por ejemplo. Significa que se le desprendió la retina, que hizo un hemovitrio y que ya probablemente nunca recupere la visión 100% en ese ojo. Entonces, saber que él una vez al año tiene que hacerse un fondo de ojo es importante y que también, si nosotros nos olvidamos, que nos recuerde, doctor, ya me está tocando la fecha del fondo de ojo. Entonces uno le da la prescripción. La otra cosa es recordar que en el tratamiento también es importante mantener los lípidos en niveles normales. Entonces, si el paciente tiene un perfil lipídico normal,
deberíamos hacer una vez por año un control de lípidos. Pero si los lípidos están elevados y si están con tratamiento, con estatinas o con fibratos, debe hacerse un control más seguido, que debe ser cada 6 meses, o sea, 2 veces al año. Van a ver ustedes que casi todos los diabéticos tienen alguna alteración y que tienen un riesgo cardiovascular que está de moderado para alto, así que casi todos van a tener que estar con estatinas durante alguna época de su tratamiento. La otra cosa que uno debe tener en cuenta es que al paciente le vamos a pedir una evaluación renal completa, que implica el periodo de la albuminuria, el periodo de la proteinuria de 24 horas y clearance de creatinina, y la uremia, uricemia e ionograma sérico. Esto es importante porque también si el paciente tiene diagnóstico de nefropatía, que habíamos dicho que lo hacemos por... ¿Se acuerdan cómo lo hacemos? Si no, hablo yo y por ahí. No sé si lo están siguiendo. 2 cosas hacíamos, ¿ah? Una era la albuminuria, ¿ah? Y la otra cosa era el filtrado glomerular o clearance de creatinina. Con esos 2 elementos nosotros sabemos si el paciente tiene afectación renal por la diabetes o no. Entonces es necesario controlarlo anualmente para evaluar la progresión de ese daño y implementar adecuadamente y en tiempo pertinente las medidas de prevención de la misma. La hemoglobina glicosilada sí nos sirve y de hecho es el único análisis que está demostrado que sirve para control y seguimiento de la diabetes. Podemos hablar de fructosamina, podemos hablar de otras proteínas glicadas, pero la hemoglobina glicosilada sigue siendo la que nos da la posta, digamos, ¿no? Menos de 7, el paciente está en buen control. Vamos a ver también que depende del paciente, a veces podemos ser un poquito más flexibles. Entonces, cada 3 o 4 meses, si se tuviera disponible, y si no, si fuera un paciente que viene con muy buen control por monitoreo, o sea, por el pinchacito que se hace en el dedo, nosotros podemos pedirle mínimamente 2 al año, o sea, cada 6 meses. La otra cosa que es fundamental es que una vez al año tengamos un examen cardiovascular. Este examen cardiovascular puede incluir solamente un electrocardiograma, pero también es pertinente, por lo menos regularmente, hacerle un ecocardiograma, considerar hacer un Doppler arterial de miembros inferiores para ver si es que no hay arteriopatía periférica. Y eso debe hacerse, digamos, porque si no, aquí, si no hacemos un Doppler, si no buscamos la enfermedad, probablemente cuando el paciente consulte, sea en el contexto de una úlcera, de una isquemia aguda, y ahí ya estamos con pocas herramientas para poder sacar adelante al paciente sin que quede discapacitado. Entonces, recordar esto siempre, objetivos glucémicos. Vamos a ver que esto podemos variar, depende de las situaciones, pero tener en cuenta que esto nosotros tenemos que decírselo al paciente. El paciente tiene que estar conociendo esto y tiene que saber que cuando le indicamos monitorearse, tenemos que especificarle, necesitamos que llegue a estos valores en ayunas, a estos valores después de comer, y le vamos a enseñar en qué momento tiene que hacerse esos controles. Entonces, esto sabe el paciente. Un paciente bien educado, que conoce estas cosas, que resulta que venía bien y de golpe está con glucemias de ayuna por encima de 120, 140, 160 o más, inmediatamente se queda alerta y llama al médico o va a la consulta para ver qué es lo que está pasando, que se está descontrolando. Esto, la única manera de saberlo es controlándose, porque la glucemia no duele, no da ningún síntoma. Da poliuria cuando está por encima de 200 y da hipoglucemia cuando está por debajo de 70, de 50 incluso algunos recién perciben. Así que estos valores normales altos y altos no dan síntomas. Entonces la única manera es que el paciente aprenda a monitorearse con los equipitos glucómetros o con los diferentes elementos que hay ahora como los monitores continuos de glucosa y demás, pero tiene que conocer esto, ¿no? También tenemos que ser insistentes en esto, digamos, o sea, cuál es la presión normal que debe manejar
y tenemos que decirle que se controle regularmente para ver si es que estamos en objetivo. Tenemos que intentar acercarnos al peso, y esto debe ser una cosa que toda consulta hay que pesarle y hay que cotejar con el peso de la consulta previa y ver por qué bajó o por qué subió, intentando llegar a el peso lo más normal posible. Si no se puede llegar al 25 o menos de IMC, por lo menos hay que bajar en parte el sobrepeso. Entre el 5 y el 10% le pedimos de descenso de sobrepeso, y eso le impacta de una manera muy importante en los cambios en el metabolismo, digamos, en los valores del laboratorio. El colesterol, esto lo debo arreglar actualmente, consideramos que el colesterol de LDL tiene que estar debajo de 50 miligramos de cilitro en la mayoría de los pacientes diabéticos. 50 miligramos de cilitro. Y el resto no se modifica mucho. Con respecto a al estado procoagulativo, vamos a ver que actualmente no es que a todos los diabéticos le vamos a dar aspirina, pero sí vamos a darle aspirina a los que tengan, digamos, dislipemia, a los que tengan insuficiencia cardíaca, a los que tengan arteriopatía periférica en miembros inferiores. Bueno, entonces, fíjense que acá, a partir del año pasado, esto se mantiene, ADA es Asociación Americana de Diabetes, estableció que el riesgo cardiovascular en los pacientes diabéticos se establecía de acuerdo a cierto... Fíjense que ningún diabético tiene bajo riesgo. Todos los diabéticos van a tener mínimamente moderado, entonces riesgo moderado sería un diabético tipo 1 de más de 35 años, diabético tipo 2 de más de 50 años, con 10 años de duración sin otros factores de riesgo. Esto es, digamos, y que el LDL esté por debajo de 100. Este sería el de moderado riesgo. Moderado no es bajo riesgo. Alto riesgo ya es una persona que tenga diabetes de más de edad, de más de 10 años de duración, sin daño de órgano blanco, pero con un factor de riesgo al menos, ¿no? En estos casos, nosotros nos proponemos un objetivo de colesterol LDL que esté por debajo de 70. Y esto es muy difícil de conseguir si no se consigue, si no se pone medicación. Aguárdame un segundito, que por algún lado suena mi teléfono. Bueno, entonces, siguiendo. Paciente de moderado riesgo, el objetivo de LDL es menos de 100. Paciente de alto riesgo, ya tenemos un factor de riesgo y diabetes de más de 10 años de evolución. El objetivo del LDL es menos 70. A partir de este, sí o sí tiene que estar con medicación, porque no se logra esto solamente con dieta. Y fíjense, el que tiene muy alto riesgo, que ya sería el que tiene una enfermedad cardiovascular establecida, que ya tiene múltiples factores de riesgo cardiovascular, que tiene una diabetes mellitus de más de tipo 1, de más de 20 años de duración, buscamos un LDL objetivo de menos de 55, lo cual es absolutamente imposible conseguir sin medicación agregada, ¿no? Bueno, estos son datos que están desde el 2020,
y este año en las guías del 2021 se mantiene exactamente igual. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando vamos a tratar a una persona con diabetes? Por lo menos en una de las, en la primera consulta, identificar por lo que viene, hacer revisión de boca y de pies, revisar resultados de exámenes de laboratorio, revisar el tratamiento y trabajar en la suspensión del tabaquismo. Acciones sobre el estilo de vida, un gran problema. Aquí tienen que ver ustedes por qué el paciente no cumple. Adecuar la alimentación y la actividad física. Reducir el tiempo dedicado al sedentarismo. Trabajar sobre la salud mental, y esto es muy importante porque resulta que más de la mitad de las personas con diabetes tienen algún disconfort emocional relacionado con o causado por la enfermedad, y aproximadamente el 20% están depresivos, están con depresión clínica, y por lo tanto eso puede ser una barrera importante al cumplimiento del tratamiento. Entonces, búsqueda intencionada, o sea, hay que ir a hacer scores, hay que hacer interrogatorios dirigidos para ver si hay trastornos de depresión, trastornos de ansiedad, si hay trastornos de la conducta alimentaria, como sobre todo conductas compulsivas tipo bulímicas, y tenemos que identificar en qué etapa está el paciente, las etapas de Prochaska, para saber, digamos, en qué estadio está, digamos, en lo que respecta a la aceptación de su enfermedad. Y dentro de las acciones educativas, por lo menos, hablarle de las hipoglucemias y reconocer que el paciente reconozca los objetivos terapéuticos, digamos, ¿no? Y que tenga ya alguna implementación o cuidado para los que sean prevención de complicaciones crónicas. Como ustedes pueden imaginarse, todo esto desde el consultorio, en una consulta, es muy difícil de hacer. Es probable que esto necesitemos equipo, necesitemos un enfermero que ya nos facilite la revisión, por ejemplo, de los pies, una secretaria que averigüe cómo está, si tiene la medicación, y después tal vez una educadora, una persona que puede ser un enfermero o una persona idónea, digamos, que trabaje sobre esto, digamos, pues, acciones sobre tal vez salud mental, o sea, hace falta equipo, una sola persona no puede hacer todo esto, y todo esto es necesario hacer para tratar de dar un buen tratamiento y convencer al paciente de que es mejor tratarse que no hacerlo. Entonces, entrando directamente a los pilares que hemos dicho, ¿no? Dijimos que el cambio en el estilo de vida son fundamentales. Entonces, pasamos por un plan alimentario. Yo ya les he dicho que en general tratamos de evitar la palabra dieta, porque la dieta hace alusión a algo rígido que no se puede modificar, y sin embargo con un plan alimentario uno puede intercambiar alimentos sin generar muchos problemas. Fíjense que como medicación, por decirlo de alguna manera, el plan alimentario reduce de 1 a 2% la hemoglobina glicosilada. Es un importante descenso. Pero lo que nosotros queremos es mantener o lograr calidad de vida y salud metabólico-nutricional, prevenir complicaciones agudas o crónicas y tratar, y aquí por ejemplo, prevenir, ¿qué prevenimos? Prevenimos la progresión de la nefropatía, prevenimos la descompensación en el caso de un tipo 1, prevenimos la obesidad, que es un elemento nefasto, y dentro de las complicaciones crónicas, ya digamos, dentro del tratamiento, la nefropatía, por ejemplo, tiene un tratamiento nutricional que es importante cumplirlo para tratar de evitar, o de postergar lo más posible el ingreso a diálisis. Tratar comorbilidades y condiciones asociadas, y sí, tenemos ahí la hipertensión arterial, la insuficiencia cardíaca, un montón de otras cuestiones que se acompañan a la diabetes. Pero fíjense, impacta, 1 a 2% desciende la hemoglobina glicosilada. Algunas veces puede ser que podamos recurrir al tratamiento farmacológico, digamos,
para ayudar al plan alimentario. Pero en general vamos a ver que ningún fármaco para tratar o para ayudar a dejar de comer tiene mucha utilidad. Lo cierto es que nosotros intentamos un IMC lo más normal posible, debemos combatir la obesidad y podemos utilizar la dieta que podamos o que querramos o que le guste al paciente, siempre y cuando logremos el descenso de un porcentaje entre el 5 y el 10% del peso corporal. Considerar que en general tiene que ser con un contenido en sodio bajo, entonces aquí está mal esto, está más de 4, es menos de 4 gramos de cloruro de sodio día, pero pueden usar la dieta que quieran, digamos, o sea, si tienen experiencia, si tienen seguridad, pueden usar dietas bajas en hidrato de carbono, dietas cetogénicas, la dieta DASH, la dieta mediterránea aparentemente es la que más se adecua a tratar todos los factores de riesgo que lleva acompañada la diabetes. Así que el asunto es lograr que el paciente adhiera, que logremos el descenso de peso que teníamos propuesto descender y que el paciente mantenga ese plan alimentario. ¿Qué efectos tiene? Y bueno, el plan alimentario mejora la sensibilidad a la insulina, mejora la captación periférica y disminuye la producción hepática de glucosa. Para lograr esta adhesión del paciente tenemos que trabajar entre todos. Entre todos significa que el paciente llega a la consulta y le atiende la secretaria le pesa y le dice, tenés 2 kilos más que la vez pasada. Le ve la enfermera y ya le examina el pie y le pregunta algunas cosas y ya le educa. Y llega al médico y todos repetimos el mismo discurso. No tenemos, digamos, quiebres en eso, porque si tenemos el paciente va a ir por el lado que le convenga más y ahí perdemos todos. Entonces, efectos, sí, 2 puntos de hemoglobina glicosilada, mejora sensibilidad a la insulina, que es el principal mecanismo de la diabetes 2, y hay que trabajar con mucho esfuerzo para tratar de aceptar eso. Entonces, vayamos a lo que habíamos visto en las primeras clases. ¿Cuál es la fórmula que tenemos que implementar? Valor calórico total adecuado para tener el peso normal. Entonces, si está gordo, será hipocalórico, si está flaco, será hipercalórico, si está normopeso, normocalórico. Los hidratos de carbono tienen que tener de 50 a 55%. Y si ustedes recuerdan, eso es igual que en las personas normales. Con esta diferencia, estamos incorporando el concepto de índice glucémico. El índice glucémico y es la capacidad que tiene un alimento de elevar la glucosa. Entonces, el que tiene mayor índice glucémico es el pan, por ejemplo, que le pusieron como número, digamos, estandarizado 100 de índice glucémico, y después para abajo siguen las pastas como el arroz, o sea, los fideos, el arroz, la papa recién hervida, la mandioca, y hasta que llegamos a alimentos con muy bajo índice glucémico, como por ejemplo las frutas, las verduras, todo lo que tengan mucho componente en fibras, básicamente. Entonces, cuando nosotros trabajamos con los pacientes, hay escalitas, hay gráficos del nivel del índice glucémico de los alimentos, cosa de que ellos puedan aprender a seleccionar los que tienen el más bajo índice glucémico. Con respecto a las proteínas, 1 gramo por kilo de peso ideal, entonces normal, no hay ningún cambio con respecto a eso. Y las grasas, el 30%, acá hasta el 35%. ¿Por qué? Porque se ha visto que es muy difícil lograr, sobre todo en los diabéticos tipo 1, lograr normalizar glucemia con 55% de hidratos de carbono. Entonces, bajan un poquito los hidratos de carbono y suben un poquito las grasas, ¿no? Alcohol está permitido. De todos modos, recuerden que impacta en el valor calórico total, o sea, se suma como calorías, y son calorías vacías de nutrientes útiles, digamos. Entonces, en general, desaconsejar su uso. Pero un hombre puede tomarse 2 latitas de cerveza por día, una mujer 1. Un hombre puede tomarse 2 copas de vino por día, la mujer 1, para tener una idea. ¿Por qué la mujer menos? Porque la mujer tiene
tienen una deficiente metabolización o más rápida por ahí del alcohol, se le pasa a la cabeza más rápido y además se genera efecto tóxico con capacidad de generar una hepatopatía crónica con menor dosis de alcohol. Entonces, si tomaba, que siga tomando en esas cantidades, pero si no tomaba, que no comience a tomar porque nosotros no se lo aconsejamos. Y entonces, podemos utilizar estos gráficos, por ejemplo. Acá tienen ustedes un plato de comida, que como ven está dividido a la mitad. En la mitad tiene verduras verdes, verduras rojas, tiene pepino, tiene brócoli, tomate, cebolla, etc. Después la otra mitad está dividido en un cuarto que tiene elementos proteicos, en este caso una porción de carne, de pollo, y en el otro cuarta parte tenemos almidones. Los almidones serían todo lo que tienen capacidad de generar almidón, entonces son las legumbres, el maíz, el arroz, el fideo, las pastas, la papa, la mandioca, la batata. Esos serían los alimentos que entran dentro del grupo de los almidones. Entonces, esto sería un plato saludable. No es un plato para pacientes diabéticos, es un plato saludable para cualquier persona. Fíjense que consta de estos elementos que les mencioné. Esto uno les puede enseñar a intercambiarlos, entonces hay un montón, hay aplicaciones, hay páginas de internet, todo donde uno puede entrar y puede a partir del plato ir cambiando los componentes del plato, manteniendo la cantidad, o sea, manteniendo, digamos, la mitad de verdura, el cuarto de almidón, el cuarto de proteína. A eso se le agrega una pequeña fruta de postre y es recomendable consumir agua. Esto sería un plato. Fíjense que el plato igual es un plato de 9 pulgadas, que son 24 centímetros, más o menos, 24, 25, el plato normal. No esos platos nuevos que vienen ahora, esos gourmet que tienen como 40 centímetros de diámetro. Entonces son los platos comunes. Si nosotros le damos al paciente un desayuno y una merienda que conste de una taza de té con leche, con un pan y untándole con queso o con mermelada dietética, y tiene el almuerzo y la cena con un plato de estas características, más o menos tiene un consumo calórico que está en alrededor de 1800 calorías bien. Va a depender del paciente, va a depender del tamaño, de su peso ideal, del ejercicio que hace, etcétera, para ir haciendo los acomodamientos pertinentes. ¿Alguna pregunta con el plato, con la comida? Aquí, por ejemplo, entran los vegetales A, B y C. Como les decía, vegetales A y B son los que entran acá. Vegetales A son los que tienen 5% de hidrato de carbono en su composición. Por ejemplo, el tomate, el brócoli, todo lo que tienen el resto es agua. Vegetales B, acá no veo ninguno, son los que tienen 10% de hidrato de carbono, que son el zapallo, la zanahoria y la remolacha. Y entraría la cebolla, que está por aquí parece, ¿no? Esos son vegetales B. Y los vegetales C
son los feculentos, la papa, la mandioca, los porotos, las legumbres en general. Bueno, con esto uno puede jugar y puede transar con el paciente, o sea, puede decir, bueno, un día quiere comer torta o arroz con leche, y bueno, que no come el arroz con leche, no come el arroz en el plato salado y que se deje para el arroz con leche. O sea, uno puede ir trabajando la adherencia del paciente tratando de que coma lo que le gusta comer. El otro punto es la actividad física. La actividad física tiene muchísimos efectos beneficiosos para la salud. Atendiendo a la diabetes, disminuye la hemoglobina glicosilada, mucho menos que lo que era el plan alimentario, pero disminuye. Pero fundamentalmente es el único elemento que nos sube el colesterol de HDL, más que cualquier medicamento. Disminuye triglicéridos, disminuye colesterol, y podemos seguir enumerando una larga lista de efectos, como por ejemplo, aumenta la sensibilidad a la insulina en el músculo, disminuye la gluconeogénesis, digamos, hay un perfil, digamos, de cambios en el organismo con el ejercicio que son benéficos. Entonces, por todo, además de lo psicológico, ¿no? Mejora la percepción del esquema corporal, mejora cómo uno se siente físicamente, etcétera, etcétera. Entonces hay que promover bajo todo punto de vista la práctica de la actividad física. Y hay que promover y hay que indicar. En estos pacientes hay que darlo por escrito, hay que decirle qué tipo de actividad tiene que realizar, cuántos minutos al día, cómo tiene que ir aumentando o con qué frecuencia lo tiene que hacer y cómo tiene que ir aumentando la intensidad. Entonces, igual en los diabéticos nosotros tenemos que tener cuidado porque estos pacientes pueden tener ya complicaciones. Entonces, a algunos pacientes les pediremos electrocardiograma, entonces los mayores de 40, los que tienen más de 15 años de diabetes, los que quieran hacer deportes de competición y los que presenten ya alguna alteración como por ejemplo hipertensión, proteinuria, alteración de pulsos, independientemente de la edad. A todos esos se le debe hacer un electrocardiograma antes de la práctica de una actividad física más intensa que una simple caminata. A algunos le haremos una prueba ergométrica, entonces lo ideal sería antes de iniciar una actividad física con una intensidad mayor que una rápida caminata, al paciente que ya tiene digamos que no tiene manifestaciones de afectación cardiovascular, que tiene un electrocardiograma normal, pero debe evaluarse su riesgo cardiovascular. Si el riesgo cardiovascular es mayor al 10%, hay que hacer una ergometría. Si el paciente tiene un electro anormal inespecífico, como puede ser una taquicardia de reposo, una alteración del ST, un trastorno de repolarización, debe hacerse una prueba ergométrica. Y los pacientes que ya tienen síntomas, entonces disnea, dolor torácico, etcétera, deben hacer una ergometría. Y la actividad física que se indica para mejorar el control de la glucemia, para bajar el peso y reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares es 150 minutos semanales en forma de 3 a 5 sesiones, esto sería la frecuencia, de actividad aeróbica, en donde le pedimos que llegue al 70% de su frecuencia cardíaca máxima, junto con ejercicios de resistencia que incluyan grandes grupos musculares, en series de 3 con de 6 a 10 repeticiones y cargas leves a moderadas. Cada uno de estos ejercicios, tanto el aeróbico como el anaeróbico, que sería el ejercicio de resistencia, impactan positivamente o benéficamente en el estado general del paciente. Y este punto del examen o el conocer la frecuencia cardíaca máxima es, digamos, hay que enseñar a los pacientes cómo hacerlo y consiste en restar 220 a la edad del paciente. Entonces, si el paciente tiene 50 años, 220 menos 50 es 170. Entonces, esa sería su frecuencia cardíaca máxima. De eso yo tengo que sacar el porcentaje que quiero que llegue, y si quiero que llegue al 70% sería 170 por 70, digamos, ¿no? Dividido 100. Entonces eso me daría, no sé, algo así como 110 por ahí, ¿no? Bueno, esa es la manera de hacer el cálculo, que hay que hacerlo y hay que enseñarle al paciente a que le aprenda a tomarse el pulso
y hacer ese cálculo. Puede servir, por ejemplo, que le enseñemos al paciente que compre pesitas pequeñas o que haga pesitas con bolsitas de arena, con botellitas de medio kilo, de medio litro llenas de piedritas o de arena. Eso pueden servir como pesitas para hacer en la casa. Y si el paciente tiene con... Sí, ¿Puede repetir el cálculo, cómo se hacía? es 220 menos la edad. Y de ahí hacen el cálculo del 70%. Gracias. No tiene por qué. Por todos motivos hay que tratar de salir del hábito sedentario. Entonces, muchas veces los pacientes ponen como excusa que, bueno, ahora ¿cuál sería la excusa? Que tenemos que pasar muchas horas en la computadora, ¿no? Con trabajo virtual. Bueno, cualquier ejercicio sirve. Por ejemplo, si el paciente trabaja sentado en un escritorio, que no pase media hora sin hacer por lo menos 3 o 4 movimientos, por ejemplo, pararse y sentarse simplemente. O moverse, o sea, ir al pasillo, hacer una caminata y volver a sentarse. Eso es salir del hábito, salir de alguna manera de la inactividad total. Ustedes van a ver que hay un montón de pirámides de actividad física que se han confeccionado, que uno va a usar la que más le quede bien, la que más le guste. Fíjense esta, yo les traje dos o tres, creo que tengo, en donde esta, por ejemplo, habla de cambiar el estilo de vida, entonces empezar a andar en bicicleta en vez del auto, dedicarse a hacer jardinería, a trabajar en el jardín, a trabajar en la carpintería, trabajos, digamos, que implican un poquito de esfuerzo, digamos. Limpiar la casa, esto es una máquina obsoleta ya, que no se usa casi, ¿no? Una enceradora. Pero bueno, eso es todos los días. Entonces se aconseja dejar el auto más lejos, irse caminando a trabajar, no usar los ascensores, usar las escaleras. Después, lo que mencionaba recién, digamos, los 150 minutos de actividad física aeróbica moderada, eh, o 75 minutos de actividad vigorosa intensa por semana, o combinar una con la otra. Y esto ya entra en caminar a paso rápido, trotar, hacer natación, andar en bicicleta como para hacer ciclismo de mayor velocidad, digamos. Eso sería la actividad aeróbica, digamos, que la tenemos que dividir, 150 minutos semanales son 5 días a la semana, 30 minutos. Y si no podemos, 45 minutos a la semana, 4 días y así sucesivamente. Un porcentaje de ese ejercicio para los ejercicios de resistencia, ¿no? En donde usamos pesitas, donde fortalecemos grandes grupos musculares, y lo que tratamos es que estemos por lo menos, o sea, menos de 2 horas sentados sin hacer ninguna actividad. ¿Sí? ¿Las 2 horas serían seguidas, profesora, o en total del día, digamos? Está apagado el audio, profe.
Parece que sí. Profe, tiene apagado su audio, Sí, doctora. estaba en otra cosa, discúlpenme. Los lunes son unos días de locos. Entre el COVID, la internación y todo eso, es un día de locos. Bueno, no era para ustedes lo que estaba diciendo. Entonces, como les decía, la idea es que estemos el menor tiempo posible sentados sin hacer nada. O sea, lo que estamos haciendo en este momento es una inactividad muy mala. De hecho, hay algunas, digamos, hay una onda que era más factible cuando estábamos presencial, que es hacer pausas saludables. Las pausas saludables son pequeños recreitos en donde hacemos actividad física de estiramiento, de elongación, de pequeños movimientos durante 2 minutos en el transcurso de una clase, por ejemplo, y después seguimos con la actividad, con la clase, ¿no? Eso es algo que se está insistiendo cada vez más, que hay, por ejemplo, hay empresas donde tienen que ser gran cantidad de empleados que habilitan un gimnasio y que les dan un tiempo para que vayan y practiquen gimnasia, o contratan profesores que van a una determinada hora y durante 10, 15 minutos hacen una actividad física tipo aeróbica, digamos, global. Eso es algo que se viene porque la gente cada vez está más sedentaria y eso nos hace mal a todos. Acá tienen otra, fíjense, donde propone primero, si eres inactivo, utiliza la escalera en vez del ascensor, guardar los comandos, entonces que uno tenga que pararse para ir a cambiar el canal de la tele, cambiarse para ir a prender el microondas, pararse para hacer... si no, nos queda todo demasiado fácil, ¿no? Bueno, esto pueden usar ustedes el que quieran, pueden darle al paciente como un folletito, de manera tal de que se lleve algo que sirva, digamos, para que le vaya entrando la información. ¿Cuáles son las cuestiones que tenemos que tener en cuenta? Acuérdense que los pacientes que tienen retinopatía diabética no pueden hacer ejercicios de competición ni de impacto, porque cuando hacen impacto pueden generar desprendimiento de retina. Si tienen neuropatía periférica, o sea, no sienten los pies, hay que tener mucho cuidado, o si tienen un charcot, por ejemplo, tienen que tener mucho cuidado en indicarles actividad física, y sería conveniente que no sean actividad de impacto, o sea, puede caminar, pero cuando vuelve tiene que revisarse los pies a ver si no se lastimó, o si no, tiene que hacer ejercicios en donde no haya impacto de vuelta, como por ejemplo, natación, bicicleta, de paseo, etc. Y los que tienen neuropatía autonómica, ya hemos hablado los otros días de las complicaciones graves que puede tener, por ejemplo, una neuropatía autonómica cardiovascular, la hipotensión ortostática, la taquicardia inapropiada, la muerte súbita, la arritmia. Entonces, en esos pacientes es importante la evaluación cardiovascular, y en los otros es importante avisarles que hay ejercicio que no pueden hacer, digamos, o darle por escrito qué es lo que sí pueden hacer. El otro punto con el ejercicio son algunos medicamentos. Entonces, hay medicamentos que lo que hacen es aumentar la cantidad de insulina circulante. Si aumenta la cantidad de insulina circulante, lo que el paciente va a tener va a ser una mayor tendencia a la hipoglucemia durante la práctica de la actividad física. Entonces, hay algunos medicamentos, como por ejemplo las sulfonilureas, que uno les recomienda que o reduzcan la dosis o no tomen el medicamento en la hora previa al ejercicio. Y con la insulina, que el día que van a hacer actividad física se hagan una dosis un poquito menor. Y el otro punto es la albuminuria. La albuminuria, o sea que es el marcador de daño renal y cardiovascular, aumenta con el ejercicio excesivo. Entonces, si tenemos un daño renal, tratar de que la actividad física sea una actividad física aeróbica sin alto esfuerzo y sin gran intensidad, para evitar que progrese el daño renal. Esas cosas hay que tenerlas en cuenta y hay que dárselas por escrito y aclarárselas.
si no por ahí vamos a tener complicaciones. Otra cosa que antes de llegar a los remedios específicamente, se ha visto que, por ejemplo, los pacientes obesos, diabéticos, que fueron operados con cirugías bariátricas, han revertido la diabetes en un 80% de los casos. Entonces, a partir de que se observó eso, se introdujo el término de cirugía metabólica, que es la misma cirugía bariátrica, pero aplicada a un paciente diabético obeso, que el objetivo en este caso es revertir la diabetes y todo lo que sea la insulinoresistencia con la cirugía, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la indicación? En las guías últimas del 2019, en realidad se van renovando todos los años con unas muy poquitas diferencias. Los pacientes diabéticos tipo 2 con un índice de masa corporal mayor a 40, la cirugía bariátrica es la terapia de elección, con resultados positivos y alta frecuencia de remisión de la enfermedad. Entonces, debe ser recomendada a aquellos pacientes en quienes las otras intervenciones no han logrado las metas de reducción de peso. Recomendación clase A, o sea que es altamente recomendable. Y la cirugía bariátrica puede ser recomendada en diabéticos tipo 2 con índice de masa corporal mayor a 35, sobre todo si no se logra el control de la glucemia con los cambios terapéuticos del estilo de vida y fármacos. Entonces, estas dos son las indicaciones que uno debe tener en claro, ¿no? Entonces, índice de masa corporal con diabetes, índice de masa corporal mayor a 40, o sea, obesidad mórbida con diabetes, y obesidad grado 2 con diabetes. Esas serían las dos indicaciones de cirugía bariátrica. Las cirugías de elección en general son las que generan las mixtas, o sea, que generan una restricción del tubo digestivo y que además generan una mala absorción. Entonces la ideal sería el bypass gástrico, del cual el más común es el IDE-RUX, que son las más, que es la más preferida, ¿no? Con eso se logra la remisión de la diabetes, les dije, en el 80% de los casos. También tenemos el consenso de poder usar fármacos para la obesidad. En realidad la experiencia con los fármacos para la obesidad no es buena. La mayoría de los fármacos están indicados para un corto tiempo de tratamiento, pero en los últimos años han aparecido dos cositas, digamos, ¿no? Entonces, una es la naltrexona bupropión, que ya lo hemos hablado en la clase de obesidad, pero aquí para tratar la diabetes y la obesidad tenemos a la liraglutida. ¿Dónde está? Acá, liraglutida. La liraglutida es un fármaco del grupo de los agonistas del péptido glucagon-like, que se ha demostrado que en dosis menores es un antidiabético útil, pero en dosis de 3 miligramos por día, que se hace en forma inyectable, genera una importante pérdida del apetito y eso contribuye a que el paciente pierda peso. O sea, la liraglutida 3 miligramos día es un tratamiento antiobesidad con un fármaco antidiabético, ¿no? Yo les pediría que ustedes tomen un tiempo, se acuerden de mí en algún momento del día y pongan en el Google liraglutida 3 miligramos precio y se fijen lo que sale. Son tratamientos muy costosos que hay que pelearles a las obras sociales para que nos autoricen, pero uno logra con ellos por lo menos el inicio del descenso de peso para poder después trabajar con otras actividades. O sea, una persona obesa mórbida no puede salir a caminar hacer grandes trayectos, no puede hacer grandes actividades físicas porque le limita su exceso de peso. Ayudarle a bajar de peso le permite comenzar a aumentar su actividad y que tengamos otro elemento más para ir reduciendo peso. Y no menos importante es la educación. La educación
terapéutica o educación diabetológica, como se la conocía antes, es un programa estructurado de educación en donde lo que queremos es empoderar o dar herramientas a los pacientes para que ellos puedan tomar decisiones con respecto a esta enfermedad. Entonces, fíjense lo que se le va enseñando, digamos, ¿no? Se le enseña qué es la diabetes, se le enseña a saber a cómo tiene que controlarse, qué hacer cuando tiene descompensación, qué hacer cuando está hipoglucémico, por ejemplo, que ahí aplicamos algunas reglas como para tomar 15 gramos de hidrato de carbono de absorción rápida para levantar la glucemia. Para los diabéticos tipo 1 suele ser importante ingresar al conteo de carbohidratos para optimizar la insulina y la comida. Enseñar a aplicar la insulina es muy interesante, como las personas entienden mal y se aplican mal, entonces después nosotros no sabemos por qué no andan bien y resulta que es porque se están aplicando menos de la mitad de la dosis que uno le indicó. Entonces hay toda una serie que uno organiza el programa, es un programa así como el programa de nutrición, hacemos un programa de educación terapéutica para personas con diabetes, en donde se los cita con una frecuencia que está determinada por el programa, puede ser semanal, puede ser diario, puede ser mensual, pero la idea es que el paciente reciba instrucción acerca de la enfermedad y los problemas y todas las cosas que debe saber, ¿no? Cómo cuidar los riñones, cómo cuidar los pies, cómo cuidar la vista, qué tipo de actividad física hacer, cómo seleccionar la comida fuera de la casa, qué hacer si tiene que viajar o si estamos en una época de pandemia como ahora que por ahí ocurra una catástrofe y no puede acceder a la medicación. Bueno, todas esas cosas se le enseñan. Y recién acá llegamos a los medicamentos. ¿Alguna pregunta al respecto? La única detalle que me olvidé de comentarles. Esto, por ejemplo, es algo que debe ser, esta es una intervención médica. El programa de educación debe ser arancelado. Al médico le deben de pagar para que haga esto, porque es un trabajo. Esto no lo hace en los 10 minutos de la consulta. Esto es algo que hace años los médicos que hacemos diabetes venimos peleando para tratar de que sea reconocido por las obras sociales, porque es un trabajo muy necesario y que debe ser realizado por personas idóneas que se preparen para enseñar esto a los pacientes. Así que bueno, ese punto. Entrando con los medicamentos, vamos a ver que al diagnóstico de diabetes tipo 2, por ahí habrá un 10, 20% de los pacientes que a lo mejor solo con medidas del estilo de vida puede controlar la enfermedad por un tiempo variable. Después va a empezar a requerir medicación. Esto yo ya se los había mostrado, pero en realidad lo que les quiero comentar con esto es que nosotros sabíamos que la hiperglucemia se debía a que había 3 cosas: incremento de la producción hepática de glucosa, disminución de la utilización de glucosa por el músculo y disminución en la secreción de insulina. Entonces, esto me llevaba a la hiperglucemia. Este era el concepto de fisiopatogenia de la diabetes que estaba hasta hace unos 20, 30 años. Después resulta que empezaron a aparecer otras cosas. Estos sí ya se los he mostrado. Entonces, además del hígado, que genera gluconeogénesis, del músculo, que no utiliza la glucosa, y del páncreas, que secreta insuficiente cantidad de insulina, hemos encontrado otras cosas. Entonces, en el páncreas no solo tenemos las células beta productoras de insulina, sino tenemos las células alfa productoras de glucagón, que son hiperglucemiantes. En el cerebro resulta que hay un montón que el cerebro es una central, digamos, de regulación del apetito, dominada por señales neurológicas, neuronales, señales neurohormonales y hormonales. Por lo cual, actuar sobre
a este punto puede ayudar a contribuir. De hecho, el GLP, que les decía hoy para el tratamiento de los pacientes diabéticos obesos, actúa a nivel, digamos, a varios niveles, pero uno de ellos es generar saciedad a nivel del sistema nervioso central. Después tenemos el tejido adiposo, con la liberación de sus adipoquinas, ácidos grasos libres, que van y generan un desorden en el páncreas, en el hígado, en el músculo, y favorece la insulinoresistencia. Después resulta que tenemos los riñones del diabético. Como tiene tanta glucosa, ellos se esmeran en reabsorber la mayor cantidad de glucosa para no perderla. Entonces, resulta que eso no contribuye, o de hecho contribuye a que siga subiendo la glucemia. Entonces, tenemos actualmente, conocemos el mecanismo por el cual se produce eso, y hay medicamentos que lo pueden, digamos, anular. Y a nivel del intestino tenemos la biota intestinal, o sea, la flora intestinal, que aparentemente hay una flora de alguna manera protectora contra enfermedades metabólicas, y otra que es dañina, lesiva, o que aumenta la probabilidad de aparición. Y por otro lado tenemos las hormonas llamadas incretinas. Con todo esto, resulta que nosotros tenemos diferentes mecanismos que generan hiperglucemia. Entonces, la disminución del efecto incretina, el aumento de la reabsorción de glucosa en el riñón, el aumento de la secreción de glucagón, la disminución de la secreción y de masa de células beta, la gluconeogénesis en el hígado, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí viene lo que tenemos de terapéutica. Entonces, ¿cómo trabajamos desde el intestino? Una de las cosas que no les dije es que podemos bloquear la absorción de los hidratos de carbono. Entonces, podemos utilizar inhibidores de alfa-glucosidasa, que lo que hacen es inhibir a las sacaridasas del intestino, entonces no se absorben los mismos. Después tenemos fármacos que actúan en la resistencia a la insulina, que tenemos hasta ahora dos grupos. La metformina, que es el principal fármaco para la diabetes tipo 2, y las tiazolidinadionas o glitazonas, que son fármacos que actúan también en la resistencia a la insulina. Después tenemos el exceso de glucagón. Para este exceso de glucagón tenemos dos grupos de fármacos. Los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4, que es una enzima encargada de degradar el GLP endógeno, el GLP que liberamos cada vez que comemos. Este GLP tiene como efecto inhibir el apetito, disminuir la secreción de glucagón, disminuir el vaciamiento gástrico, pero resulta que tiene una vida media cortísima porque esta DPP4 la inhibe. Entonces se han creado fármacos inhibidores de la DPP4 para que el GLP propio del individuo pueda hacer efecto más tiempo. Y tenemos después los agonistas del GLP, que ya son fármacos hechos en el laboratorio, que no responden a esta DPP4 y que pueden administrarse logrando el mismo efecto. Disfunción de las células beta. ¿Se acuerda que habíamos dicho que cuando aparecía la diabetes ya se había producido la pérdida de aproximadamente el 60% de la masa celular beta? Entonces, ya partimos desde el diagnóstico con solamente el 40% y eso se va deteriorando a medida que pasa el tiempo. Tenemos dos grupos de drogas que tienen un mecanismo de acción prácticamente similar, que estimulan la secreción de insulina por la célula beta, que son las sulfonilureas y las meglitinidas. Junto con esto tenemos este grupo, digamos, que ante la disfunción o la falta de secreción adecuada de las células beta, pueden estar estimulando, digamos, este trabajo por la célula beta, que son los inhibidores del DPP4 y los agonistas del GLP, que ellos hacen las dos cosas: inhiben el glucagón, estimulan la secreción de insulina, dependiente de comida, porque esto se hace cuando comen. Y el último punto serían los fármacos que actúan a nivel del riñón,
favoreciendo o inhibiendo sería la reabsorción renal de glucosa, en donde lo que se consigue con esto es una glucosuria con pérdida de calorías, porque estamos perdiendo glucosa, y eso hace que el paciente pierda de peso. Estos remedios, estos inhibidores del CGLT2, que es el cotransportador sodio-glucosa tipo 2, han venido a revolucionar la terapéutica de la diabetes, pero más que nada de la diabetes asociada a la enfermedad vascular, porque lo que más han demostrado estos medicamentos es disminuir las muertes cardiovasculares y disminuir la internación por insuficiencia cardíaca. Entonces, actualmente, no sé si ustedes alcanzó a mencionar el doctor en la clase de insuficiencia cardíaca, pero este grupo de fármacos, por este mecanismo que tienen, que inhiben unos cotransportadores de sodio y de glucosa, favorecen la glucosuria, pero también la excreción de sodio. Entonces estarían disminuyendo la carga de sodio, favorecerían el mejoramiento hemodinámico en los casos de insuficiencia cardíaca. Bueno, y acá llegaba con lo que les decía hoy. No a todos los pacientes nosotros le vamos a proponer un estricto control metabólico, la hemoglobina de 7. Entonces, esto ya viene, fíjense, desde el 2012 se viene publicando y se viene manteniendo todos los años, digamos, en donde, dependiendo qué tipo de paciente tenemos, es la insistencia o la exigencia de nuestro tratamiento. Entonces, si tenemos un paciente que tiene alta motivación, que está completamente lúcido, que puede cuidarse, que puede entender todas las medidas que le damos, vamos a tratar de que tenga una hemoglobina de 6,5, no digo 7, porque tenemos un paciente. Ahora, si tenemos un paciente no motivado, con capacidad deficiente para el autocuidado, proponernos un objetivo tan ambicioso puede llevar a que el paciente haga hipoglucemia, se descomponga y no lo cumpla, ¿no? Entonces, depende. Después, riesgos asociados a hipoglucemia. Claramente, si tiene bajo riesgo, vamos a tratar de mejorar mejor, pero si es un paciente que tiende a tener hipoglucemia, lo que se llama una diabetes lábil, y por ahí nos vamos a quedar con un valor un poquito más alto, por el hecho de que si nos esforzamos un poquito en bajar la glucemia, por ahí le generamos hipoglucemia. Y las hipoglucemias son totalmente nefastas, aumentan la presión arterial, aumentan la descarga simpática, pueden desencadenar un infarto, una arritmia, una muerte. Entonces, si tiene riesgo de hipoglucemia, no lo vamos a hacer. Si la enfermedad se ha diagnosticado hace poquito, y voy a tratar de darle todo al paciente para que se cuide. Ahora, si tiene una diabetes desde hace 30 años y ya está complicado, ya tiene problemas, voy a intentar que esté bien, pero no con tanto insistencia. Lo mismo con respecto a la edad. Claramente, si tiene una larga expectativa de vida y es joven, voy a intentar que esté lo mejor posible. Si no tiene comorbilidades, por ejemplo, si no tiene un infarto, una ACV, voy a intentar que esté lo mejor posible. Si no tiene problemas como amputaciones o alteraciones vasculares importantes, trataré de que esté lo mejor posible para que no haga esas complicaciones. Y otra cosa muy importante es tener recursos o sistemas de apoyo. En este momento, en nuestra localidad, nosotros disponemos, o sea, en la provincia de Corrientes disponemos de insulinas, algunos medicamentos, tiras reactivas para monitorearse la glucemia. O sea que el sistema nos da recursos para que estas personas se puedan estar mejor. Pero si no se puede o no se cuenta con recursos, y tal vez no nos vamos a poner objetivos muy estrictos, porque si el paciente no tiene elementos para controlarse, es peligroso que intervengamos grandemente con la medicación sin que él tenga la capacidad de cuidarse. Entonces, esto es importante. Entonces, en una persona anciana o, digamos, con no capaz de autocuidado, con riesgo de hipoglucemia, con una enfermedad de mucho tiempo de evolución, con una expectativa de vida corta, con otras comorbilidades,
tal vez yo me quede con 8 o 8.5 de hemoglobina glicosilada. Pero en la medida que me acerco a la parte más bajita de la gráfica, voy a proponerme objetivos cada vez más estrictos, o sea, hemoglobina glicosilada cada vez más baja, llegando hasta el 6,5, 7. Entonces, de acuerdo a todo lo que hablamos, tenemos fármacos que actúan en la insulinoresistencia, fármacos que incrementan la glucogénesis, o que disminuyen la gluconeogénesis hepática, que aumentan la secreción de glucagón. O sea, los mecanismos fisiopatológicos serían estos, ¿no? O sea, formación de glucosa, insulinoresistencia, aumento de glucagón, disminución de insulina, deterioro del efecto de las incretinas. La mielina es algo que está en estudio y en Estados Unidos tienen medicamento para favorecer, para aumentar la secreción de esta sustancia, pero nosotros acá no contamos con ella. Eliminación de glucosa por el riñón. Para cada uno de estos mecanismos fisiopatológicos tenemos grupos de medicamentos. Entonces, dentro de los grupos de medicamentos tenemos las biguanidas y las glitazonas que actúan en insulinoresistencia, las sulfonilureas y las meglitinidas que actúan en la insulinosecreción, las drogas que tienen el efecto incretina, ese efecto de hormona gastrointestinal que estimula la secreción de insulina y quita el apetito, la acarbosa que inhibe la absorción de los hidratos de carbono, los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2 y, como última instancia, la insulina. Importa por ahí también, tendría que habérselo puesto antes, pero está. Si nosotros tenemos una hemoglobina glicosilada de 6, nuestro promedio de glucemia está en alrededor de 126. Si nosotros tenemos una hemoglobina glicosilada de 10,10, el promedio de glucemia está en 240. Entonces, si no podemos monitorear porque no tenemos aparatito para medir el azúcar en el dedo, podemos pedirle la hemoglobina glicosilada cada 3 meses. Ahora, si tenemos el aparatito y podemos controlar pre y post comida, tal vez ni sea importante hacerle la hemoglobina glicosilada, ¿no? Pero bueno, por protocolo se lo tenemos que hacer. Que el paciente sepa esto es importante, porque si él viene con una glucemia de 180 y no sabe que eso es un mal control metabólico, no va a hacer nada. Tiene que saber que está mal que esté así. Paso esto. Vamos a hablar de la metformina. La metformina es un medicamento que debe decirse normoglucemiante, ¿no? Tiene un efecto que es en la insulinosensibilidad, activando la AMP quinasa de los organismos de los tejidos insulinosensibles. Entonces, hepatocito, miocito, adipocito, célula beta. Lo que hace es disminuir la gluconeogénesis y glucogenólisis, sobre todo nocturna. Entonces, esto hace que los pacientes comiencen a amanecer con una glucemia más normal, digamos. Y mejora la captación de glucosa a nivel del hígado, del músculo, perdón, favoreciendo la traslocación a la membrana de los GLUT4 y la síntesis de glucógeno y glucólisis. Fíjense que la metformina disminuye de 1.5 a 2% la hemoglobina glicosilada. Importante descenso, ¿no? Importante descenso. Que no promueve aumento de peso. Eso es algo que no produce, aumento de peso. Esto lo hago hincapié porque muchas veces hablan de que la metformina ayuda a bajar de peso. Y muchas veces se indica a prediabéticos, a obesos y demás, con el objetivo de que pierdan peso. Eso es mentira. No se debe dar con el efecto de
de que sea, no sé, un desintegrador de grasa, no sé qué es lo que pretenden que sea, no es. ¿Ah? Lo cierto es que tiene efectos en insulinosensibilidad, entonces mejora todo lo que tenga que ver con glucosa, se mejora la glucemia de ayunas, mejora la glucemia post ejercicio, mejora disminuye la formación de glucosa en el hígado, favorece la utilización de glucosa en el músculo y mejora los niveles de lípidos, porque disminuye la lipólisis desde el tejido adiposo y genera un perfil de secreción de lipoproteínas más saludables a nivel del hígado. Y tiene, como ven, un impacto importante en la hemoglobina glicosilada. O sea, le estaríamos indicando metformina a todo diabético tipo 2 como monoterapia o combinada con otros antidiabéticos orales o con insulina. La dosis puede ir desde 1 gramo hasta 2,5 gramos por día. Y se habla mucho de los efectos adversos, pero en realidad los más comunes son los gastrointestinales, porque dan anorexia, náuseas, sabor metálico, etc. Y muchísimo menos frecuente es la acidosis láctica, que se ha descrito mucho tiempo atrás, secundaria al tratamiento con metformina en determinadas situaciones. Por ejemplo, situaciones en donde hay hipoxia generalmente, ¿no? Insuficiencia cardíaca, respiratoria, pacientes muy añosos. En estos pacientes es más común que teniendo una situación precipitante pudieran hacer una acidosis láctica, pero en realidad es muy, muy raro. Si ustedes me preguntan a mí, yo nunca vi una acidosis láctica por metformina. Tal vez porque suspendía oportunamente la medicación, pero bueno. Lo más común es lo gastrointestinal y lo que debería que hacerse como cuidado general es un dosaje de vitamina B12 por lo menos una vez cada tanto, por el hecho de que la metformina genera una disminución de los niveles de cianocobalamina, que si no se toman en cuenta, en algunas oportunidades pueden llegar a generar una anemia macrocítica. Doctora, ¿Sí? ¿le puedo preguntar de vuelta? No escuché, ¿cada cuánto pide el dosaje de vitamina B12? Y una vez por año es suficiente. Muchas gracias. Entonces, ¿cuándo no vamos a usar metformina? Cuando el paciente tiene una cetoacidosis diabética, es obvio porque es una descompensación que necesita otro tratamiento, pero sí esto es interesante, cuando tiene insuficiencia hepática con las transaminasas por 3 o insuficiencia renal con la creatinina mayor a 1,5 y el clearing menor a 30. Aquí tenemos contraindicaciones absolutas. Si el paciente tiene un clearing de creatinina menor a 45, ya debe reducirse la dosis de metformina a la mitad que venía recibiendo. Y cuando está menor de 30, se tiene que suspender definitivamente. Entonces, las otras contraindicaciones serían el embarazo, aunque esto se está reviendo en este momento, el alcoholismo, las infecciones severas, el shock, situaciones de hipoxia en general. ¿Alguna pregunta con metformina? ¿No? Continuamos. El otro grupo son las glitazonas o tiazolidinarionas, que actúan en insulinoresistencia. Son los dos que todavía siguen, son la rosiglitazona, que está retirada del mercado en muchos lugares, y la pioglitazona, que es la que todavía tenemos en nuestro país. Son agonistas de los PPAR gamma, o sea, receptor gamma activado de la proliferación de peroxisomas, que se encuentran en varios tejidos, sobre todo los insulinos sensibles. Estos regulan la transcripción de genes de sensibilidad a la insulina, por lo tanto, lo que generan es un cambio genético
ese cambio demora en darse, demora más o menos 4 semanas en observarse. Entonces, en general, se indica la medicación, se le advierte al paciente de algunos cuidados a tener, como por ejemplo una que no va a impactar en un gran descenso de la glucemia hasta un mes, 2 que le va a hacer aumentar de peso, aumentan 2 a 3 kilos por retención de agua, pero tienen un montón de actividades, de efectos, digamos, que entran de lo que se llaman efectos pleiotrópicos, porque actúan o fueron diseñados para una cosa, pero resulta que actúan en otras también. En este caso estamos hablando de que sensibilizan a la insulina, mejorando la insulinoresistencia del músculo y tejido adiposo, pero también actúa a nivel de los vasos, a nivel de la microcirculación del riñón, etc. A nivel, pueden mejorar varias cosas, de la disfunción endotelial. Entonces ahí decimos que son pleiotrópicos. El problema con este grupo de fármacos es que en el año 2006 la rosiglitazona, fue involucrada, o sea, salió un informe, un metaanálisis, donde decía que las personas que usaron rosiglitazona tuvieron más infarto de miocardio que los que no la usaron. Entonces, a partir de ahí se la retiró del mercado la rosiglitazona, quedó solamente la pio, y tenemos en este momento solamente pioglitazona como un fármaco para poder usar. ¿Qué es lo que hace entonces este grupo de fármacos? Mejora la insulinoresistencia, disminuye la hiperinsulinemia, disminuye la presión arterial, los ácidos grasos libres, mejora el endotelio, mejora la adiponectina, reduce la placa de ateroma. Reduce la placa de ateroma y sí. Se ha visto que las dosis, digamos, el tratamiento a largo plazo de estos medicamentos van generando pequeñas reducciones de la placa de ateroma medidas por ecografía intervencionista. Así que bueno, estos serían los efectos pleiotrópicos de las glitazonas, de las cuales la que nosotros usamos en este momento acá en el país es la pioglitazona. Entonces, cuando le indicamos, la pio viene de 15, 30 y 45 miligramos, que vienen en comprimidos con estas dosis, o sea que hay que solicitar así. Hay que decirle al paciente que no vamos a ver impacto hasta dentro de 4 meses, 4 semanas, perdón. Que el descenso de la hemoglobina glicosilada es importante, fíjense, de 0,5 a 1,3, o sea que no es despreciable, pero esta es la que hay que tener cuidado, digamos, ¿no? Los efectos adversos. Aumento de peso, edema, 2 kilos, anemia y aumento de peso, anemia dilucional, hepatotoxicidad. De hecho, los primeros fármacos del grupo fueron retirados del mercado por hepatotoxicidad. También pueden darnos fracturas de cadera, edema macular diabético y cataratas. Entonces, las contraindicaciones del uso de las glitazonas, claramente insuficiencia cardíaca 3 y 4, debe suspenderse la medicación. Debe suspenderse también cuando tenemos elevación de transaminasas a más de 2,5 por el valor normal. No deben ser indicadas en personas que tienen edema. No deben ser indicadas en mujeres de más de 60 años con osteoporosis diagnosticada. Están contraindicadas y son teratogénicas en el embarazo y la lactancia. No están autorizadas para dar a niños. Y por este problema que les mencioné, están suspendidas en varios países. Con respecto a las sulfonilureas, las sulfonilureas son fármacos que actúan aumentando la secreción de insulina. Entonces, se pueden utilizar en diabéticos que no responden solo a metformina para contribuir al descenso de la glucosa. Tiene efectos pancreáticos que actúan a nivel de este receptor sur de la célula beta, favoreciendo la excreción
o sea, la liberación y la formación de insulina. ¿Qué pasa con las sulfonilureas? Espectacular descenso en la hemoglobina glicosilada. Espectacular descenso. El tema es que es muy común que produzcan hipoglucemias. Y recién ya les dije qué pasa con las hipoglucemias, ¿no? Presión arterial, infarto al miocardio, arritmia, etc. Entonces, aumentan de peso, o sea, empiezan a tomar y al mes van a tener 2 kilos más porque están utilizando, sea porque, bueno, utilizan mejor los nutrientes que reciben. Entonces, actualmente las sulfonilureas están son las malas de la película, nadie las quiere usar, pero son excelentes. En nuestro país, que no tenemos para comprar los otros que son más caros, funcionan espectacularmente bien. Aquí ustedes ven un grafiquito de célula beta y qué es lo que pasa cuando viene la sulfonilurea. La sulfonilurea se une a este receptor sur que está pegadito al canal de sodio-potasio. Cuando se une, lleva a la despolarización de la membrana. Eso hace que salga potasio. Que salga potasio automáticamente activa los canales de calcio, permitiendo que ingrese la calciumodulina. Y la calcio, o sea, a través de la calciumodulina ingresa vía AMP cíclico. Este calcio va a venir acá al retículo endoplásmico y a las vesículas liberadoras de insulina y va a favorecer la exocitosis de la insulina. Entonces, esto es lo que es lo que pasa. Las meglitinidas, que es el otro grupo que trabaja más o menos igual, también tiene un receptor que está ahí, es el sur, que está pegadito al canal. Entonces, hacen el mismo mecanismo, con la diferencia de que para que se activen tiene que haber glucosa, digamos. Las sulfonilureas, independientemente de que esté ingresando glucosa o de que haya glucosa o no, ellas despolarizan la membrana, hacen que entre calcio, activan la calciumodulina y generan la exocitosis de insulina. O sea que sí o sí me generan liberación de insulina si tenemos célula beta, y me van a generar hipoglucemia. Ese es el problema con este fármaco. Por eso es que actualmente, debido a eso, se consideran que no son fármacos seguros desde el punto de vista cardiovascular, entonces cada vez se están usando menos. Los que están recomendados todavía su uso son la gliclazida, en realidad falta una L, que se puede utilizar hasta estadios tardíos en la insuficiencia renal, y la glimepirida, que es una sulfonilurea de efecto largo, de vida media larga, que se da una vez al día. Fíjense ustedes que todos dan un muy buen descenso, todos van a generar un muy buen descenso de la glucosa, que algunas no se usan más, como por ejemplo la clorpropamida, porque la clorpropamida tenía una vida media larguísima y generaba hipoglucemias muy sostenidas. Se eliminaba por orina, pero demoraba 3-4 días en eliminarse. No se usa más, esta no se usa más. Glibenclamida es la que todavía tenemos disponible en muchos lugares, excelente fármaco, solo que por la generación de hipoglucemias está actualmente retirada de la mayoría de los programas de atención a diabéticos. Nos queda la gliclazida y la glimepirida. Entonces, la gliclazida vienen comprimidos de 60 y 80 miligramos y la dosis máxima serían 2 comprimidos por día. La glimepirida vienen comprimidos de 2 y de 4 miligramos y la dosis máxima dada una vez al día es de 8 miligramos. Son las dos que se usan. Las otras prácticamente están quedando en desuso.
Y más allá de que acá dice dosis habitual y dosis máxima, se ha visto con todos estos fármacos que independientemente de que le subamos a la dosis máxima, el beneficio de darle a esta dosis no es mucho más que darle a la dosis estándar. Entonces, en general, nos manejamos con esta lista que dice dosis habitual, ¿no? Contraindicaciones de las sulfonilureas, obviamente la diabetes mellitus 1 y cetoacidosis diabética, son teratogénicas, así que no deben usarse en el embarazo, generan hipoglucemia, así que deben suspenderse si el paciente va a ser sometido a una cirugía, están contraindicadas en los pacientes que están infectados porque no pueden empeorar la situación metabólica, no deben darse más si el cleaning de creatinina se reduce a 50 o menos, y bueno, y eso. En general, si es una cirugía menor, si es una infección leve como una, no sé yo, una infección, una neumonía tratada en forma ambulatoria y demás, no necesitan suspenderse. Y vamos a ir terminando por acá. En general, son medicamentos muy bien tolerados. Estos efectos de reacciones cutáneas y gastrointestinales son muy poco frecuentes de ver, lo más frecuente es ver la hipoglucemia. Los efectos hematológicos como aplasia medular y ese tipo de cosas están descritos, pero son muy raros. Sí hay que tener en cuenta que hay potenciación de efecto y disminución de efecto, y para eso de vuelta necesitamos interrogar al paciente sobre qué medicamentos y qué cosas ingiere para tratar de, si encontramos algún medicamento que sí o sí lo tenga que hacer, reemplazar la sulfonilurea por otro medicamento. Bueno, y el otro grupo dentro de las que estimulan la secreción de insulina son estas. Como les dije, el mecanismo de acción es lo mismo, pero solamente actúan si hay azúcar circulante. Entonces, si el paciente come, funciona. Si el paciente no come, no funciona y no deberían tomar. La ventaja es que en pacientes que tienen horarios diferentes o raros de comida, o sea, que no tienen horarios así ya determinados, este grupo de fármacos permite que, por ejemplo, si va a comer, no importa la hora, en ese momento toma el medicamento. Funcionan para reducir la glucemia postprandial y se dan antes de las comidas. Disminuyen la glicosilada, no como las sulfonilureas, pero sí la disminuyen, y generalmente son muy, muy bien toleradas. Las dos que tenemos en la Argentina son la repaglinida y la nateglinida. Repaglinida viene en dosis de 0,5 a 4 miligramos, o sea, viene 0,5, 2 y 4 miligramos, y la nateglinida viene de 90 y 120 miligramos, que deben tomarse todos antes de la comida. Y si no come, no toma. Esa es la gran ventaja de estos medicamentos. El tema es que por ahí son costosos, pueden generar bajones de azúcar, entonces es un grupo de fármacos que no ofrece mucho beneficio porque son caros, no hay que tener mucho cuidado en su uso y están actualmente usándose muy poco. Bueno, yo ya estoy muy cansada, chicos, no puedo continuar esto. Así que continuamos la semana que viene. Con eso estaríamos terminando, la semana que viene estaríamos terminando tratamiento de diabetes y trataríamos de hablar de las complicaciones agudas. Yo voy a armarles algunos casos clínicos para que ustedes, para charlar acá en el aula nada más, para ver que me digan qué piensan, cómo tratarían a determinados pacientes. Voy a presentar algunos de los nuestros de acá del hospital, como para aplicar todo esto que vimos y ir terminando. Digamos. Nosotros tenemos ahora la clase de complicaciones agudas, que es la semana que viene, y nos queda la última clase de dislipemias, y con eso estaríamos terminando el programa. ¿Ah? Y ahí ya tendríamos que pensar en la ERA. ¿Alguna pregunta? ¿Va a haber parcialito? Habíamos quedado que iban a quedar 2 parcialitos más. Sí. ¿Puede ser? Ajá. Esta semana van a tener uno de medicamentos. ¿Ah?
de lo que vimos hasta ahora y de complicaciones. ¿Ah? Bueno, nos vemos el lunes que viene. Les aviso por plataforma cuándo va a ser el parcialito. Va a ser en estos días seguro. ¿Ah? Hasta luego, chicos. Hasta luego, profe. Hasta luego, Hasta luego. Gracias.